economista, tu opinión. Gracias, güero. Muy buenos días a la mesa, buenos días al amable auditorio de Panorama 91. Muy amigos todos, fíjense que uno de los temas que está muy relevante hoy en el panorama económico mundial es que empieza ya a destacarse los elementos los elementos más importantes de la economía, aquellos que tienen mayor influencia en las perspectivas económicas. Y hoy sin duda alguna sigue siendo el COVID-19. O sea, no hay duda de que la pandemia sigue siendo el elemento más importante de influencia sobre la economía, y eso no hay que perderlo de vista. O sea, aquí nadie está diciendo que la pandemia no importa, al contrario. Es el principal elemento de desarrollo económico, sigue siendo la pandemia. Sin embargo, vale la pena hacer la reflexión sobre aquellos otros elementos que ya están teniendo un peso sobre la misma. Y me refiero particularmente al tema de las cadenas de valor, al tema de la inflación también. Las cadenas de valor que son un producto, por ejemplo, un automóvil que es, creo yo, el mejor ejemplo para el argumento siguiente, que es un automóvil no está generalmente nunca hecho 100% en Estados Unidos, hecho 100% en México, hecho 100% en Canadá. ¿Por qué? Porque las partes que construyen ese automóvil, es decir, los insumos, se importan desde otros países. Por ejemplo, está el caso aquí en México, que tenemos un tratado de libre comercio con nuestros vecinos del norte, y entonces las partes que construyen ese automóvil pues se importan desde Estados Unidos, y luego las partes de aquí de México se exportan nuevamente de regreso a Estados Unidos y después a Canadá. Y es un ensamblaje que al final de cuentas construye un vehículo no hecho en México, no hecho en Estados Unidos o en Canadá, es un vehículo hecho en Norteamérica. Eso se le llama cadenas de valor. Y hoy esas cadenas de valor están teniendo muy fuertes problemas. ¿Por qué? Porque afortunadamente el progreso en la vacunación está renovando la confianza de la gente, está renovando la confianza del consumidor, de decir, bueno, voy a hacer esta compra, voy a ir a consumir a este lugar, voy a emprender un gasto mayor a lo anticipado. ¿Por qué? Porque hay mayor confianza. Entonces, ese aumento en la demanda, ese aumento por consumir, también está creando problemas por el lado de la oferta. Es decir, no hay suficiente oferta, no hay suficiente producción para cumplir con el aumento de la demanda. Esa restricción en las cadenas de valor está también propiciando una condición de mayor inflación. Pues de acuerdo con el Banco de México, a la primera mitad de octubre la tasa de inflación nacional se ubicó en 6.2% en comparación con el mismo periodo del año anterior, siguiendo una tendencia global de incrementos en los precios a los consumidores. Es decir, si usted tiene un producto con insumos de talla internacional, es decir, que tienes que importar desde Estados Unidos, tienes que importar desde otra parte del mundo, pues generalmente llega un punto en donde ya no puedes sostener el mismo precio. Si te están aumentando los precios desde Estados Unidos, te están aumentando los precios desde Japón, generalmente tienes que pasar desafortunadamente esos aumentos hacia el consumidor. Y eso es lo que estamos viendo, pero no nada más en México, en todo el mundo. Es una tendencia, por eso es no me atrevería a llamarlo crisis aún, pero sí es un problema, es un foco rojo que hoy está viendo la economía mundial. Aparte de la COVID-19, que reitero, sigue siendo el principal factor de riesgo para la economía, ya empiezan a surgir otros factores a considerar en las perspectivas económicas mundiales. Solo para concluir este tema de la inflación, durante la primera quincena de octubre el índice nacional de precios al consumidor aumentó 0.54% de quincena a quincena con cifras del INEGI. ¿Qué significa todo esto? Afortunadamente México va bien en el tema de la economía. México ha logrado recuperarse en el tema de la economía, quizá no del todo, contrario a lo que era la tendencia prepandemia, pero ahí va, y tanto va que el Fondo Monetario Internacional pronostica
que México crecerá al 6.2% este año. Y esa tendencia se ve alrededor del mundo, pues es un repunte a partir de la caída. Y creo que vale la pena destacar este dato del 6.2%, que es un crecimiento importantísimo y muestra también la fortaleza de la economía mexicana. Particularmente destacaría el tema de las industrias ligadas a la exportación, y de ahí me atrevería a reiterar nuevamente la importancia del Tratado de Libre Comercio, pues ese marco regulatorio o ese marco de integración económica que tenemos en México con Estados Unidos y con Canadá, pues ha sido muy importante para que las empresas de México puedan seguir exportando, y eso pues significa mantener empleos y tener crecimiento aquí en México, y lo mismo aplica en Estados Unidos. Para Estados Unidos es tan importante el TEMEC como para México. Entonces México al 6.2, lo mismo en Estados Unidos también crecerá al 6, Europa al 5, Japón 2.4, el Reino Unido crecerá al 6.8, Canadá a 5.7, China a 8, y China es el que de los países que más crecerá a nivel nominal. Sin embargo, si usted lo ve en una tendencia histórica, un 8%, güero, para China, maestros, pues no es nada. Yo creo que es un crisis casi. India al 9.5, Rusia 4.7 y Brasil al 5.2. Creo que aquí lo que destacaría en este análisis de los datos es de que hay que tener mucho cuidado, porque no se puede comparar dicen México crecerá al 6.2, pero China crecerá al 8. No se puede comparar las economías de México con las de China, por ejemplo, o la de Estados Unidos con el Reino Unido, o la de India con Brasil. Cada economía tiene sus idiosincrasias, y las perspectivas de crecimiento solo son eso, son perspectivas, son estimaciones. Aún y cuando se llegue a realizar esos crecimientos, esas tasas, esos índices, pues no se puede comparar con otros países. Al contrario, se debe de comparar contra sí mismo, o sea, para ver una tendencia histórica. Y el 6.2% de México es a todas luces un aumento. Es un aumento, y eso es algo bueno, no malo. Entonces, termino mi comentario de esta mañana diciendo nuevamente que la pandemia sigue siendo el principal factor de desarrollo económico mundial, y eso creo que será el mismo argumento de aquí por lo menos a que termine el año, y que empiezan a surgir otros elementos en la perspectiva económica mundial. Eso ya se ve reflejado, que es, güero Miguel, los problemas de las cadenas de valor y también el tema de la inflación. Y eso tiene